nos acompaña nuevamente nuestra analista de cabecera, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bien, en el planteamiento del problema tenemos que las cuestiones de la gobernabilidad de Michoacán nos exigen voltear los ojos al problema de las autodefensas, el surgimiento de un nuevo grupo como la Hermandad, el problema de la Nueva Jerusalén, los paros incesantes con cierres y bloqueos de carretera e incluso el sitiamiento de varias cabeceras municipales, el problema de los templarios, la mala inversión industrial en ese estado provocada por toda esta inestabilidad y Michoacán sin esa garantía del gobierno. Entonces, es necesario entrar a esa exigencia que le estuvo planteando ya desde el 18 de junio del año 2013 por parte de la legislatura al que en aquel entonces era el gobernador, a Fausto Vallejo, exigiendo dos situaciones. Número uno, o se reincorpora o que renuncie. Estas dos posturas eran altamente exigidas y demandadas. En su segundo informe de gobierno manifestó claramente el exgobernador Fausto Vallejo que no renunciaría. Sin embargo, estamos hablando de una situación que políticamente pone en tela de juicio no solamente a este gobernador, sino que empieza a ser el efecto reflejo en varios estados. Por señalar algunos, y en el orden específico, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz son los lugares en donde se habla de ineficacia gubernativa, ya sea tanto por una mala administración o gestión o bien por las cuestiones de la corrupción. En este caso, en el estado de Michoacán, habría que valorar si lo que estamos visualizando es justamente una ineficacia o un esquema de corrupción. Liz, ¿qué consideras en esta situación? Sí, claro. Mira, para efecto de analizar este tema, el tema de Michoacán, que bueno, al final del día es algo muy importante y de suma, yo pudiera decir, extrema violencia para el país y para la ciudadanía, no solamente de Michoacán, sino de todo México, yo pondría como termómetros dos puntos importantes. Primero, la delincuencia organizada que existe en Michoacán. Y segundo, la falta de gobernabilidad que tiene. Entonces pudiéramos decir, es la delincuencia organizada la que permite que no exista esa gobernabilidad al interior de Michoacán, o al revés, es el gobierno de Michoacán el que permite que esa delincuencia organizada prolifere. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema no es económico, el problema considero que es un tanto político, pero quienes somos, a los que verdaderamente les recae es a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada, por una parte, está haciendo contrapeso con respecto al gobierno. Sí. Si es que lo está haciendo, ¿no? Si no es que ya rebasó al gobierno. Digo, algunos medios de comunicación indicaban que había sido lo mejor que Fausto Vallejo haya renunciado el 18 de junio de este año. ¿En virtud de qué? De que todo al interior del gobierno, bueno, pues existían ciertos convenios con la delincuencia organizada y entre ellos se peleaban precisamente los grupos políticos, que eso a mí me parece grave. No sé cómo lo ves. En materia de gobernabilidad, por ejemplo, se habla de una excelencia gubernativa a un 100%, el cual hasta el año del 2002 se encontraba rankeado en un 42% del grado de confiabilidad, analizado desde dos perspectivas. Uno, desde la percepción de la ciudadanía. Número dos, desde la percepción de los inversionistas. Al 2009 bajó hasta un 24% de confiabilidad sobre el 100%. Es decir, la percepción ciudadana y la percepción industrial, claro, si el inversionista no ve una área en donde pueda generar recurso económico, pues claro que importa. Y en este caso estuvo bajando hasta un 24%
puntos sobre 100. Y eso fue lo que en su momento obligó a que pudiese salir un comisionado a resolver los problemas ahí en Michoacán. Pero entonces, esta cuestión de Fausto Vallejo, como una exigencia más allá de mantener a un miembro que pertenece a un partido político, tiene que ver con la cuestión de cómo se vive el ejercicio de la vida de nuestros políticos al frente de nuestros gobiernos. Michoacán ha dado muestra de esa buena administración gubernativa. Mira, Jesús, yo creo que las cosas están equivocadas. La gobernabilidad que ellos están pensando o planeando, estoy hablando de los que se encuentran al frente del ejercicio del poder, está mal planeada. ¿Por qué? Porque lo están planeando solamente desde la perspectiva política, en el sentido de mantener la hegemonía del ejercicio del poder, es decir, mantenerse económicamente fuertes y estables para efecto de que sigan manteniendo precisamente el poder, lo sigan aplicando, sigan estando dentro del gobierno, dentro de la perspectiva política, pero ese no es el problema, porque para que tú puedas tener una buena gobernabilidad necesitas dar resultados sociales. ¿Y cuál es el resultado social? Que a gritos, bueno, no solamente pide Michoacán, más adelante, bueno, supongo que vamos a hablar de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, del Estado de México, pues es la seguridad. Está pidiendo a gritos la sociedad mexicana la seguridad. ¿Y por qué estoy hablando de la sociedad mexicana si estamos hablando de Michoacán? Bueno, porque considero que lo que está pasando en Michoacán y en esas entidades de la República que ahorita las comentamos, es como un cáncer, es algo así que se va propagando. El Estado de México ya tiene mucho tiempo siendo violento, el Distrito Federal, bueno, en toda la República. No es posible que en nuestras calles veamos que hace, ¿qué te gusta? 10 años, 15 años, eso era estratosférico observarlo. Observemos un sujeto que se baja de un automóvil normal, me refiero a un vehículo compacto de no años tan recientes, 2008, 2006, con un arma larga, para efecto de amedrentar a determinados ciudadanos que le estaban pitando, por ejemplo. Entonces yo puedo pensar, ¿qué tipo de ciudadano es ese? No sé si llamarle ciudadano, o tiene que ser algún miembro que pertenezca a un grupo de delincuencia organizada de los que ya hemos comentado, o ya es algo de autodefensa, ¿no? Algo de autoarmamento para efecto de yo tener seguridad. Sí, yo creo que es importante esa reflexión. Pero ahora, en el caso de cómo se está viviendo esto en el Congreso, en la local, estaba Aureoles Conejo también exigiendo justamente la salida en su momento de Fausto Vallejo. Y era interesante estar observando qué es lo que se está planteando. Número uno, tenemos a un PAN que está muy afectado, hablamos de 9 curules que tienen en esa entidad local, muy afectado por el tema de oceanografía. Pero también tenemos a un PRI que está bastante afectado por el tema de Jesús Reina, quien se encuentra justamente arraigado. Y la cuestión entonces de Aureoles que está vinculada a decir, si actualmente se puede demostrar que estaba relacionado el crimen organizado en las elecciones anteriores, entonces deberíamos de estar hablando de la necesaria anulación de esas elecciones. ¿Sí? Entonces creo que esa postura que se está manejando sí tiene su fondo político, efectivamente. La duda es saber si nuestras instituciones políticas cuentan con estos mecanismos para poder en su momento hablar y pugnar acerca de la trascendencia en donde ha entrado la delincuencia organizada justamente para corromper o coludir o invertir dinero para financiar campañas. ¿Qué consideras? Es que tal pareciera que el escenario político en nuestro país es de venganza. O sea, no se preocupan por precisamente obtener esa satisfacción social para efecto de
que a través de ella se puedan mantener en el ejercicio del poder. No, como el ejercicio del poder en este momento histórico en nuestro país es económico, entonces PAN me vengo del PRI, PRI me vengo del PAN, PRD me vengo del PAN y viceversa, ¿no? Como tú lo quieras observar. Entonces se pierde de vista el verdadero problema. ¿Y en qué se convierte nuestro país? Se convierte en una bomba de tiempo. En una bomba de tiempo, ¿por qué? Porque se olvida precisamente los daños colaterales. En ese sentido. Entonces, bueno, no es coincidencia que en Michoacán tengamos grupos de autodefensa. No es coincidencia que tengamos policías comunitarias en Guerrero. Y tampoco es coincidencia que a las policías comunitarias, por ejemplo, el caso de la señora Salgado se le haya criminalizado por ser policía comunitaria, ¿no? Claro, efectivamente. Y esto, nuevamente suena a que no es únicamente el tema de Fausto Vallejo, sino de cómo se encuentran las composiciones de los partidos políticos al interior. 9 curules del PRD, 9 que tiene el PAN, una que tiene el PRD, una que tiene el PT y otra que tiene una experredista que ahora se manifiesta como independiente. Pero en su momento de lo que estaríamos hablando es de que los otros 17 que tiene justamente el PRI son los que están planteando la pugna de la posición política. No estamos hablando entonces de que la sociedad esté debidamente representada. Tal parece que independientemente de la persona que llegue a la titularidad del Ejecutivo, estos problemas se seguirán replicando. Regresamos en un momento más con este tema. No le cambie, este es su canal, por favor. Gracias por continuar con nosotros en esta ocasión, en este segundo bloque, haciendo el análisis de la ingobernabilidad en Michoacán. Entonces, tendríamos que apreciar que la ingobernabilidad es una figura desde la cual está siendo analizado nuestro país y por ende, cómo se maneja la gobernabilidad desde municipios hasta entidades locales. Organismos que son los que están financiando a través de recursos económicos, cómo los dineros deben de ser destinados para el sector educativo, para el sector salud, para el sector de la seguridad pública, y que el Fondo Monetario Internacional está proporcionando una cantidad de dinero, dando a que hay un tema importante en materia de gobernabilidad en nuestro país. Hay déficit y hay endeudamiento por parte de los gobernadores de nuestro país. Llama la atención que durante la administración de Vicente Fox y de Felipe Calderón, una de las principales políticas para tener un clima de paz fue abrir las arcas del dinero federal para que pudiese bajar al nivel de las entidades locales. ¿Cuál es un ejemplo en este caso? Tenemos el caso Granier, en donde a través de este gobernador se le encuentra a la hija una cuenta por varios miles de pesos, más bien millones de pesos, en donde ella se encontraba justamente comprando todo un sistema de ropas, un sistema de boutiques, es decir, el dinero de la federación que lleva bien puesto, usado de ese modo. Otro tema, otro escándalo importante es el de Morelia, nuevamente. Entonces, no estamos hablando de que haya un buen ejercicio en materia de gobernabilidad en nuestro país. En el caso de Michoacán, quizá ya estamos frente a una situación de esa naturaleza. Ya hay un Jesús Reina que ahorita está siendo investigado por vínculos con delincuencia organizada, y en el mismo sentido, quizá también la figura de Fausto Vallejo tenga que ver con estos conceptos de ineficacia y toda la violencia que se desencadena, porque entonces el dinero no se está usando para resolver los problemas, sino que se está usando para, por ejemplo, intereses personales. Estos efectos de la violencia, Liz, si nos puedes platicar de ellos. Por supuesto. Mira, quiero empezar con un punto. Recordemos que, de acuerdo a un estudio
que se acaba de hacer, los políticos en nuestro país son los mejores pagados de toda América Latina. Los mejores pagados. Sí. Cuando hablamos de un salario de 67.29, cuando hablamos que la Corte se pronuncia para efecto de que el excedente de este 67.29, en principio el 30%, se pueda embargar por deudas que el trabajador puede tener en materias de carácter civil o mercantil. Bajo esa perspectiva, si estamos hablando que nuestros políticos, digo, yo no sé, sus salarios serán pagados, supongo que de los impuestos de los mexicanos, supongo que de los impuestos, y bueno, de aquellos mexicanos que en cierta forma se les puede cobrar, es decir, de los cautivos. ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con ese lavado de dinero? ¿Qué pasa con la ley antilavado? En el sentido de que la ley antilavado criminaliza desde aproximadamente 37,000 pesos, criminaliza por lavado. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué sucede? Que todo el capital creado por crisis económicas, o sea, el mismo ejercicio del poder crea crisis económicas manejadas en burbujas económicas que funcionan como una alcancía, en donde el dinero, en donde el capital, el poco capital que tienen los sujetos de abajo, o sea, abajo vienen desde los 67.29 y por escalas, ¿no? Se va acumulando hasta el grado de que ésta se rompe y el capital se va hacia arriba. Claro, por supuesto que el neoliberalismo permite esa parte, que es la desregulación económica. Sí. O sea, no es así que en México lo tenemos cuando nuestros partidos políticos, bueno, son susceptibles de no ser fiscalizados. O sea, no tienen que entregar cuentas, no hay transparencia. Claro. Efectivamente. Entonces, si estamos hablando de que el ejercicio del poder que tiene nuestra política es económico y no así social, cultural, para efecto de cubrir las necesidades mínimas de nuestra gente, bueno, pues ¿de dónde viene? Y a mí me da la impresión que aparte de los impuestos que se pagan, de todas esas normas, ¿no?, que tenemos tan duras para aquellos que no lo paguen, pues también proviene de la delincuencia organizada. Entonces, ahí llegamos al punto. ¿A qué punto llegamos? A la violencia extrema. Quiero decir que mientras más lejos económicamente se encuentren nuestros políticos del grupo del conglomerado social, de los de abajo, de los del medio, la violencia se va a acrecentar. Entonces, podemos hacer el siguiente esquema. No sé si coincidas con ello. Número uno, al parecer, nuestros legisladores están de acuerdo en que no se haga una rendición de cuentas por parte de los partidos políticos. No son observados por Hacienda. Número uno. Número dos, el hecho de que estando sentada esta premisa ya se puede desarrollar un juego libre de los distintos actores de los partidos políticos. Ya saben que está salvada esta parte de la problemática de la rendición de cuentas. Entonces, con esta premisa ya tenemos un juego, ¿sí? Ahora nada más dependamos posiciones de partido político. A fin de cuentas, yo me voy a lanzar en una campaña electoral para ver si ganan las personas que están siendo apoyadas por mi partido político. Lo importante es que entre en esta tesis presupuesta y en este juego a valores entendidos, entonces yo creo que los políticos no están ni siquiera visualizando poder cerrar o implementar mecanismos de observación de rendición de cuenta. Creo que ese es un tema de la materia de la regulación en materia fiscal para puntos constitucionales en materia parlamentaria. O sea, eso es lo que empezaría a generar que el ciudadano pudiese empezar a tener mejor confiabilidad en nuestros gobernantes. Pero eso no es lo que vemos, lo que hemos visto son los aumentos a sus salarios, ¿sí? Eso es lo que hemos estado visualizando. Pero es que es el punto, es lo que yo te comentaba. Mira, Jesús, ¿de verdad crees que nuestros legisladores estén conscientes de toda esta problemática social? No. Exacto. Porque hay una pobreza. Exacto. Cuando uno se encuentra observando y viendo ese lugar, ahí no hay pobreza. La pobreza se ve en las calles. La pobreza se ve en la gente que tiene esa necesidad de un alimento, de un trabajo, de una medicina.
cosas que no se pueden resolver en cuestiones de un seguro popular. Cuando Fausto Vallejo, y no demerita en nada también su derecho a la salud que tiene, pero él está saliendo a Estados Unidos. Primero se ha hecho los estudios aquí, se ha ido a Estados Unidos. Eso debería de tener también todo ciudadano de nuestro país. Y es que efectivamente, fíjate, ya lo decía Jaime Osorio. Jaime Osorio, bueno, es un investigador en la Facultad de Economía de la UNAM, en el Instituto de Ciencias Económicas de la UNAM. Es chileno, que está radicado aquí en México. Él decía en uno de aquellos cursos, ¿no?, que dio, es que sabes que existen dos tipos de burguesía, ¿no?, retomando por supuesto las ideas de Lenin: la burguesía propietaria de los medios de producción y la burguesía no propietaria de los medios de producción. Claro que la que tiene los medios de producción, es decir, la que crea todo este sistema, estoy en México, ¿no?, todo este sistema ideológico, económico en nuestro país, es la que va a dominar a la que no es propietaria de los medios de producción, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vive bien, con diferencia, a diferencia del 67.29, 10 millones de pesos al año es mucho, ¿no? Si tenemos 67.29 al año son como 25,000 pesos. Con diferencia a 10 millones es bastante. Claro. Entonces, estos que ganan 10 millones, que es la burguesía no propietaria, que es los que aplican la norma, que son los que los hacen, ¿no?, desde esta perspectiva que estamos platicando tú y yo, bueno, pues ¿a quiénes van a proteger? A los que los ponen, que son los de los medios de producción, o a los de abajo. Claro. Entonces ahí precisamente creo que está el problema de la ingobernabilidad, y lo estamos viendo como ejemplo en Michoacán, pero no es tan fácil. No es tan fácil decir, ok, ustedes con este salario, ustedes con estos modos de vida, ahí se quedan. Nosotros hacemos nuestro chistecito por acá. No es tan fácil, pero eso es la violencia. Y perdón que lo diga aquí, pero los michoacanos son fuertes. O sea, los michoacanos provienen de una raza, de la raza purepecha, que bueno, o sea, ellos no se acostumbran, sí, claro. Los aztecas. Exactamente, o sea, es gente fuerte, se organizan. Entonces, bajo esa perspectiva, pues por eso Michoacán tiene esa problemática. Y a ver, tenemos a nuestros campesinos, varios de nuestros campesinos fuertes están ahí. El caso de Limón. El Limón nada más nos dicen, sube 50 pesos y todo el mundo, ¿por qué? ¿Qué es lo que nadie sabe? Bueno, pues es por nos salió Michoacán, pero es problema de delincuencia organizada. Claro, nuestros campesinos, en lugar de ponerme a cultivar limón, agarro las armas, así sea palos, lo que sea. Porque no pide trabajo, pide seguridad. Pide seguridad. ¿Qué más le puede dar el gobierno federal a Michoacán cuando ellos no le están pidiendo trabajo? Y entonces, imagínate, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que un campesino haga eso? No estamos hablando de cualquier tipo de inseguridad. Estamos hablando de inseguridad. Su familia está molesta. Claro, sus hijos están molestos, hay secuestros, delitos de violación, violación a las reglas. Entonces, si partimos de este presupuesto que comentábamos, ¿cómo no hay que hacer la rendición de cuentas en materia legislativa? 1. 2. El hecho de tener a gobernadores sin formación política, sin visión política, porque se cuestiona bastante, según posiciones de intelectuales, partidos políticos, se cuestiona mucho el ejercicio que se ha estado manejando en el gobierno de Michoacán, desde el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas hasta la situación que quizá no es ligada a un tema de salud, pero que a fin de cuentas ha afectado bastante a este estado. Luego entonces, ¿acaso estos grupos de facto, de lucha, de presión, surgen a la luz de la ineficacia gubernativa? Regresamos con este tema, no lo cambie, siga con nosotros, por favor. Es grave. Bien, gracias por seguir en este tercer bloque. Estábamos platicando con nuestra analista de cabecera, la doctora Liz, acerca de, y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la materia de política en este estado de Michoacán? Que, como creo que bien señala Liz, este es un tema que se está reflejando y que se está
propagando como un cáncer justamente. Me gustó la palabra de cáncer porque OCDE dice que la corrupción es justamente el tema central y el único del que hay que empezar a hablar para sanear a una cultura. Y en este caso, creo que estamos hablando del problema y de los efectos de la corrupción en los gobernadores. Porque entonces, Liz, si hay mala preparación por parte de nuestros gobernadores o por parte de las distintas personas que están siendo apoyadas y empujadas por los partidos políticos, llegan, ya están sentados en la curul ejecutiva, llegan los grupos de presión y llegan aquellos que también les brindaron apoyo, o sea, llegan a cobrar facturas. Y en su momento un rasgo básico de la debilidad de los gobernantes es el hecho de tener que hacer esos pagos haciendo una cesión de espacios políticos. El esquema de los compromisos desde los sectores industriales o grupos de presión de pacto, como estaríamos hablando, por ejemplo, en Michoacán, el magisterio. No más por poner un ejemplo, Moreira y el escándalo que se encontraba atrás, sí, claro, pero él fue, como fue catalogado, uno de los buenos estudiantes que siempre estuvo millonariamente becado en el extranjero y que él estuvo cobijado junto con el Baester Gordillo. Es decir, ese grupo de facto, la negociación de grupos de presión como el que lo alcanzó también el Baester Gordillo, estaban presionando y colocando a su gente que llegaron a ser gobernadores. Ese es un problema fundamental. O el hecho de decir que el simple nombre a uno lo hace político, porque en este caso estaríamos hablando del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, nuevamente en el estado de Michoacán. ¿Cómo manejaron ellos sus negociaciones? Siempre estuvo tomado el Zócalo de Morelia, Michoacán, mientras estuvo allí gobernando el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, grupos inconformes que apoyaron en su momento para que llegara este exgobernador y después no les cumplió. Es decir, ese es el esquema de la política mexicana. Así es. No tenemos un proyecto. ¿Qué considero? Mira, yo voy a empezar con una cita de Manuel Wallenstein, que es un autor norteamericano, un sociólogo, un un norteamericano de izquierda. Tiene un libro que se llama Después del liberalismo. Y él dice casi al final de ese libro: aquellos que se encuentran en la cima del ejercicio del poder, estoy parafraseando, o sea, no está, aquellos que se encuentran en la cima del poder van a hacer lo que sea con tal de mantenerse ahí. Y entonces yo te manejaría desde la perspectiva michoacana y bueno, mexicana también tres escenarios. Tres escenarios problemáticos. El primero es el cultural, el segundo el económico y el tercero, no menos importante, o sea, me refiero a que los tres se refuerzan entre sí, el político. Entonces, ¿qué sucede con la cuestión cultural hacia la gobernabilidad de nuestro país y en Michoacán? Bueno, lo siguiente: primero, que mientras no dejemos de cumplir favores, no dejemos de otorgar elementos para efecto de que yo pueda quedarme, no dejemos de meter al primo, al tío, a la amiga, al amigo, al hermano adentro, nuestro país no va a tener un punto de gobernabilidad. Y eso no creo que solamente pasa en la política, también me da la impresión de que sucede dentro de nuestro más alto tribunal y bueno, de los tribunales más bajos, ¿no? Claro. O sea, porque eres mi amigo, porque eres mi sobrino, te meto, ¿no? Y ya eres secretario de acuerdo, ya eres gobernador de tal. Entonces, no tenemos precisamente esa vocación desde esa perspectiva cultural, no hay esa vocación. La cuestión económica, si estamos pensando que vamos a gobernar, que vamos a llegar a una gubernatura para hacernos ricos o que vamos a llegar a un curul para hacernos ricos, bueno, pues desde ahí estamos mal. Y estamos mal no por la razón de la vocación de que vamos a hacer el bien a la sociedad. No, porque nos estamos boicoteando a sí mismos, a nosotros mismos, porque la violencia que se crea atrás de ese pensamiento, bueno, es al final del día un estallamiento social y
que bueno, vamos a tener que gastar más energía, ¿no? Hablando desde la perspectiva sistémica. Y la tercera cuestión, la política. Si no estamos preparados, si no tenemos elementos teórico-práctico con respecto al ejercicio de la política, estamos acabados, estamos muertos. Solamente nos presentamos con esa cara de político para nada, ¿no? Para nada. Y eso, perdón, internacionalmente es un grave problema. Es un grave problema. Está mal ante la opinión internacional. Ante la OCDE, específicamente, sí, obvio, que son los que nos están midiendo y nos están rankeando. Así es. ¿Sí? El Latinobarómetro, por ejemplo, o sea, deberían ver las estadísticas que se encuentran. Yo los invito a que ustedes lo chequen. Y México está dentro de los países que menos poder adquisitivo tiene. El 70% de los ciudadanos, y no es que más, se quejan porque no pueden pagar el agua, no pueden pagar la luz, no pueden pagar su canasta básica. Entonces, ¿qué implica eso? Y comento, ¿no? Con Aristegui sale una noticia en el sentido de que el mexicano no se siente seguro, no tiene confianza con los gobernantes. Claro, lo que decíamos, que de 42 puntos bajamos hasta 24 puntos en materia de confiabilidad, desde la percepción del ciudadano y desde los inversionistas. O sea, sí hay elementos graves. Lo que ha empezado a incrementar la confianza a nivel exterior es justamente, por ejemplo, desde Inglaterra, que están viendo con muy buenos ojos las nuevas políticas hacendarias. Nada más que volveríamos al mismo tema, nada más que los partidos políticos quedaron exentos. O sea, es una parte es el pivote, no es el escape. Fiscalizan a todo el mundo. A todo el mundo. Menos a ellos. Exacto, sí. ¿Y con qué tipo de impuestos, no? Entonces, Luis, el problema que puede quedar planteado del siguiente modo. Ya tenemos la pieza cómoda para los partidos para no hacer rendición de cuentas. Ya tenemos claro que los partidos políticos no están siempre todos observando por pugnar en la mejoría de la vida social nacional, sino que por el contrario, llegan mal preparados, no hay vocación política, no hay conocimiento específico en la materia de la gobernabilidad en nuestra cultura mexicana, y que viene a trascender otro elemento muy importante al momento de que estas personas que no están debidamente preparados, y se hablaba de 4 estados, estamos comentando, tenemos como número 1 al tema de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y a Veracruz. ¿Qué es lo que pasa con esos grupos de presión que llegan a negociar con ellos? Que justamente porque hay una deuda, se tiene que cubrir esa deuda. Si no se cumple, empieza a haber caos gubernamental. Y entonces, ¿quién es el que va a salir a resolver los problemas? Un claro ejemplo nuevamente vuelve a ser el estado de Michoacán, en donde el secretario de Gobernación, Osorio Chong, por mandato de Peña Nieto, está nombrando a un comisionado, en este caso Castillo. Castillo llegará a Michoacán, es decir, estamos hablando de una derrama económica de 58,000 millones de pesos que están siendo destinados para Michoacán para apoyar al gobernador en turno, en su momento Fausto Vallejo, repartido este dinero entre 423 proyectos y uno muy ambicioso que incluso se presentó en la CONAGO, el Plan Asia-Pacífico en México, para poder desarrollar hasta a través del puerto de Lázaro Cárdenas toda una vinculación con un nuevo mercado. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con la continuidad de esos proyectos? ¿Qué pasa con la inversión de esos 58,000 millones de pesos? O ahora, cuando se hablaba de que Castillo tuvo que entrar a llegar con una serie de funciones en materia de seguridad y en materia de desarrollo social, hay que reinventar al Estado. Entonces, ¿quién es el que está, ejemplo en este caso, quién es el que está gobernando? ¿El nuevo gobernador es el que manda y tiene los hilos del control? ¿Es Castillo acaso el que tiene el poder? Era importante que ya se resolviera este tema, no solamente para dar certidumbre jurídica, sino para que las investigaciones no lleguen a más y salgan
más intereses políticos afectados. ¿Qué consideras? Sí, mira, Jesús, lo voy a planear desde la perspectiva sistémica, ¿no? En el siguiente sentido, ¿qué pasa con esa inyección de capital de la que tú estás hablando? Esa inyección de capital, bueno, es para estabilizar, no económicamente el estado de Michoacán, Creo que no. Creo que más bien es para estabilizar la visión que se tiene en los medios de comunicación, políticamente, económicamente, a través del discurso a Michoacán. O sea, hay toda una serie de elementos de distracción, hay una serie de elementos de poder, en el sentido de que, bueno, ahora te mando al secretario de Gobernación, ahora te mando al ejército. Pero bien, yo creo que realmente lo que hace esta inyección de capital es crear una crisis económica. Y es una crisis económica bien planeada, una crisis económica que yo sé que va a suceder. Y creo yo que ¿con qué fin? Con el fin de que precisamente a través de la cuestión económica, fíjate cómo lo político lo ha simulado, que es tan importante, que a través de la cuestión económica me siga yo manteniendo en el ejercicio del poder. Pero ese es un político que no es político. Ese es un político que no es político. Ese es un político que puede ver nada más en sentidos económicos. En sentidos económicos. Sí. Pero en ese sentido, ¿quiénes son los que van a pagar esa crisis económica? Muy bien, regresamos con ese tema. Okay. Por favor, no lo cambie y entramos al último bloque de este su programa Línea por Línea. No, sí, ¿no? Muy bien, gracias por continuar con nosotros en este último bloque en materia de la eficacia gubernativa y el relevo en Michoacán en este caso. Así es que los problemas debidos a los problemas derivados de la corrupción o de la falta de la capacidad gubernativa los tiene que venir a resolver finalmente la Federación. El caso de cómo llega el comisionado Castillo a Michoacán es un ejemplo de ello. Entonces, aquellos 58,000 millones de pesos que se le dieron a Michoacán, que ya se invirtieron y que ahora entendemos, hay mucho de ese dinero ya a la deriva, aparte de eso hay que meter un nuevo dinero, plus, para que un nuevo comisionado llegue a manejar justamente el tema de la seguridad y el problema del desarrollo social. Entonces, si la Federación finalmente es la que está enfrentando los graves y los terribles fracasos que hacen los gobernadores, el gobernador Marco Antonio Morelos, hablábamos de Jesús González, Guadalajara, hablábamos del tema de Granier, o sea, entonces la figura justamente del gobernador está en crisis. Y esto en su momento está empezando a crear una serie de elementos en donde el Ejecutivo Federal efectivamente puede comenzar a extender sus facultades constitucionales y a comenzar a tener injerencia en la autonomía de los estados. Justamente la ineficacia es lo que está generando, ¿sí? Así es. ¿Quién es este comisionado Castillo? Su procurador de Cuautitlán Izcalli, que después fue llamado para sustituir al procurador Vaz derivado del problema de Paulet. También él estuvo en Profeco, y de Profeco, o sea que tenía que ser en Profeco, si él no era un perfil de esa naturaleza, pero bueno, así es como le mandó en su momento llamar el presidente de la República, Peña Nieto. De Profeco se va de comisionado inmediatamente a Michoacán. Cuando él su perfil, desde las administraciones con el general Macedo de la Concha, él estuvo trabajando justamente en las áreas de control de la Procuraduría General de la República, así como en el sistema de seguridad pública, y finalmente en los cuerpos de formación de lo que era la institución conocida como el AFI. Siempre formado dentro de aquel grupo que en su momento el exgobernador del Estado de México, Montiel, tenía a aquel grupo de jóvenes perfilándolos como para que prometiesen ser futuros gobernadores. Y entonces resulta que ahora aparece en Michoacán. Muy bien, este perfil, esta forma de entender
cómo debe de manejarse la delincuencia. Sus 3 áreas de estudio que tiene en materia de administración pública, en materia de ciencias políticas y en materia financiera. Es decir, creo que tiene un perfil bastante interesante como para llegar improvisado nada más a Michoacán. Estamos hablando del estado cuna del PRD. Estamos hablando del estado que es la base y el ariete de una izquierda que todos quisiéramos que fuese una izquierda madura, en donde el tema que en su momento el PRD podría volver a plantear para recuperar a Michoacán, el cual para ellos es toda una estrategia política más que fundamental, histórica, política y por tantos elementos culturales que ahí se encuentran, que se convierte en esa bandera necesaria. Ese sería un triunfo muy importante. Claro. Quizá, pero esta cuestión del por qué hay que mandar a un comisionado con este perfil sea lo importante. ¿Quién gobierna en Michoacán entonces? ¿Castillo? ¿Crees que los problemas en Michoacán ya están resueltos? No, por supuesto que no, mentiría si diría que están resueltos los problemas en Michoacán, no, al contrario. Mira, yo no sé si se vayan a agudizar más, o si la única forma, creo yo, bueno, no me gusta absolutizar, una de las formas en las cuales se podría resolver el problema sería llegar a consensos. Eso es lo que en su momento quiso hacer Fausto Vallejo, dentro de su propuesta de un proyecto político, era justamente el tema de la concordia, y Osorio Chong también estaba ganando por ello, a esa unidad política, como si estuviesen haciendo ellos un mini pacto político. Claro, y no es nada más entre personas, no es nada más entre políticos, o sea, el consenso conlleva el plano económico, conlleva el plano social, conlleva el plano cultural, pero si pretenden hacerlo solamente en Michoacán, creo que es un error. El consenso se debe llevar en toda la República, porque volvemos al cáncer, se está propagando, y entonces va a salir más caro. Y el costo social, no el costo económico, el costo social puede ser grave. Yo decía en segmentos pasados que precisamente el país se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Claro. Gobierna Fausto en Michoacán, todavía tiene elementos de pacto, un nuevo gobernante tendría el control, gobierna Castillo. No. Yo creo que ninguno de esos puntos que tú estás dando, yo creo que ninguno de ellos 3 puede gobernar a Michoacán, a menos de que tenga detrás de sí todos los elementos necesarios para control. Pero no estamos hablando de consensos, estamos hablando de un control neutralizador, para neutralizarlos, para calmarlos, para aplacarlos. No sé, a través de la violencia, puede ser, a través de desapariciones forzadas, puede ser, a través de la misma delincuencia organizada, puede ser, a través de la eliminación del Estado. Fíjate hasta dónde estamos llegando, ¿no? O sea, barres con todo, cortas de tajo, puede ser. Geopolíticamente, ¿Michoacán está muerto? Sí, y México. 1821, exactamente, Brzezinski, el gran tablero mundial, ¿no? Claro. O sea, Brzezinski, uno de los autores, bueno, que consideramos que están en boga, precisamente él desde los 70s, por ahí tiene la era tecnotrónica, ¿no? Tiene otro libro desde los 70s, él decía, bueno, para efecto de que Estados Unidos pueda tener una supremacía, porque no habla de control, habla de hegemonía, una supremacía, una hegemonía, tenemos que dividir al mundo en determinados bloques geopolíticos, le llama él, ¿no? Entonces hablaba de Euroasia, por ejemplo, él hablaba también de la Comisión Trilateral, bueno, que fue uno de los creadores de la ideología de la Comisión Trilateral, pero dentro de su ideología, me refiero a Brzezinski y a Samuel P. Huntington, a partir del análisis geopolítico del populismo, México está muerto, México no interesa. Entonces, si estamos hablando que nuestro país no interesa desde la perspectiva internacional, imagínate qué es lo que va a pasar al interior. ¿Qué va a pasar con el planteamiento que justamente se estaba manejando con los estudios geopolíticos y geoestratégicos de Zbigniew Brzezinski, quien ahorita es uno de los principales asesores en materia de seguridad nacional del presidente norteamericano Barack Obama, y que también fue uno de los principales asesores para Carlos Salinas de Gortari. Y uno de los puntos geoestratégicos y geopolíticos
en los que México podía participar era justamente hablar del tema de Michoacán y hablar del tema de Chiapas. Estos dos estados se consideran claves geopolíticamente, dado a que el estado de Chiapas tendría que estar planteando una nueva política gubernativa en donde ahora se habla bastante de ese tema, justamente con el tema del Güero Velasco. Habrá que poner mucha atención a esta figura de este gobernador joven. Y el otro gran tema es justamente Michoacán. Y de ahí se retoma la importancia de uno de los proyectos que en su momento apuntaló el exgobernador Fausto Vallejo. Estoy hablando del proyecto de Asia, Pacífico, México. Y ahora la fuerte inversión que se está canalizando justamente para Michoacán, nada más que primero había que sanearla de alguna empresa como Oceanografía. Es decir, geopolíticamente, desde términos de Zbigniew Brzezinski, México como país está neutralizado, está geopolíticamente muerto desde esta visión, año 1821. Sin embargo, el punto territorial que ahorita llamaría fuertemente la atención es el Estado de México. ¿Qué consideras? ¿Cómo visualizas? El Estado de México está siendo tocado precisamente por las mismas condiciones michoacanas, las mismas condiciones veracruzanas, las mismas condiciones del propio Tamaulipas, que bueno, al final del día los ciudadanos están con un terror hacia la delincuencia organizada, hacia las balas perdidas, diría yo, ¿no? El Estado de México va por ese camino. Mientras no tengamos una preparación nacional e internacional en el ámbito político para nuestros gobernadores, el país va a seguir igual. Y no solamente igual, sino que se va a acrecentar esa crisis ideopolítica que tenemos actualmente. Y yo sé, bueno, ¿en qué llega? En crisis económicas, en levantamientos sociales, en movimientos sociales, y que al final del día, bueno, pues también pensando, podríamos indicar que esto, al final del día, a nuestros gobernadores, a los actuales gobernadores, bueno, les puede ayudar, ¿no? Les conviene esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a dar inyecciones ideológicas de pivote para efecto de que toda esa energía negativa, bueno, salga, ¿no? Claro, la selección. Y eso, bueno, fue verdaderamente un alivio para todo ese conglomerado social, ¿no? que tenemos actualmente. Entonces, no pensamos en el problema no es nacional. El problema es nacional e internacional, es de preparación. Pero nuestros políticos piensan que todavía es nacional. Quizá nuestros políticos todavía nos están visualizando como este es su territorio feudal y aquí pueden hacer y deshacer lo que quieran. Porque mucho del problema que Orbe le está cuestionando justamente a México es ese tema de la corrupción. El hecho de que esté el secretario en su momento de gobernación que estuvo supliendo a Fausto Vallejo y que en este momento se encuentra sometido a una investigación, es un tema fuerte, muy candente, el cual quizá está dejando transparentar una punta de un iceberg que quizás se está replicando en los distintos estados de nuestro país. Creo, Luis, que como bien decías, falta educación, instituciones educativas de México, esto es parte del quehacer que tienen y estamos confiando en que la educación es un soporte fundamental para el desarrollo de nuestro país. Gracias por haber acompañado a estos servidores en esta noche. Los esperamos el próximo lunes. Gracias.